hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenas noches. Primero agradecerles a los compañeros que tuvieron a bien invitarme a este espacio. Comienzo diciéndoles que soy un campesino de Buenaventura. En 1956 me bautizaron con el nombre de Jorge Isaac. Cuando yo pude comprobar que mis antepasados fueron secuestrados en el África Occidental, en ese territorio que hoy está ocupado por los estados de Malí, Guinea Conakry y Costa de Marfil, donde quedaba el antiguo reino de los Mandinga, yo cambié mi nombre al de Naca Mandinga. Fui criado de mis abuelos paternos. Mi abuelita, la que me crió, se llamaba Rosalina Congo Mandinga, criada del cimarrón africano Juan Bautista Mandinga, quien me indujo mucho en los temas de la cultura africana. Y hoy yo me considero moderadamente colombiano, pero exageradamente mandinga. Hago parte de un sector del movimiento social afrocolombiano, conocido con el nombre de Proceso de Comunidades Negras de Colombia, el PCN, sector que lideró la reglamentación del artículo transitorio 55, que da como resultado la Ley 70 de 1993. Este humilde servidor tuvo la oportunidad de hacer parte de esa comisión especial que conjuntamente con el gobierno nacional reglamenta el transitorio 55 y lo convierte en Ley 70 de 1993. Soy coautor de la Ley 70. Estoy integrado al Consejo Comunitario de la Cuenca del río Yurumangui, uno de los 9 ríos del municipio de Buenaventura. Hoy digo con orgullo que es uno de los pocos ríos del Pacífico en donde no hemos permitido la entrada de las maquinarias pesadas para el trabajo de la minería industrial. Y por eso podemos disfrutar de un agua cristalizada, cero contaminación con mercurio, como ocurre en muchos otros ríos del Pacífico. De igual manera, no hemos permitido la implantación del cultivo de la coca con fines de uso ilícito, porque conocemos que esa actividad rompe todo el tejido social que por años construye la comunidad. No podría entrar a hablar del paro de Buenaventura sin antes ubicar a Buenaventura dentro del contexto del Pacífico. Buenaventura es entendida como la capital natural del Pacífico. Hermanos del Chocó, desde Pizarro hasta Bocas de Satinga en el Nariño, se relacionan con Buenaventura. Es el sitio de mercado, ¿sí? El punto de encuentro. Por lo tanto, Buenaventura hoy, que está conectado con el interior del país por esa vía Buenaventura-Buga, es la vena yugular de este país, por donde entra y sale la mayor cantidad de mercancías para el comercio internacional. Entonces ustedes entenderán, por decir algo, que el solo hecho de intentar bloquear esa vía es enfrentarse en este momento a 4 tratados de libre comercio. Entonces, no es de dudar que la reacción del Estado va a ser muy fuerte. Las fuerzas de represión del Estado van a estar allí presentes. En Buenaventura
hemos venido haciendo ejercicio de resistencia de diferentes maneras. Primero, haciendo ejercicio de gobernabilidad dentro de nuestros territorios y ejercicio de control territorial. A diferencia de lo que plantean muchas gentes en el Pacífico, que el desarrollo del Pacífico solo es posible si nosotros abrimos nuestro territorio al capital transnacional, nosotros, consejos comunitarios, organizaciones étnico-territoriales que gravitamos en la órbita del PCN, hemos decidido hacer ejercicio de autonomía dentro de nuestros territorios. Y por eso hemos resistido a todo ese embate de los grandes macros y megaproyectos que se han diseñado sobre nuestros territorios en nombre del desarrollo, pero que nosotros entendemos que están diseñados en función de un desarrollo que es impertinente para nosotros. Un desarrollo que no armoniza con los elementos de nuestra cultura. Hoy nos atrevemos a decir que la situación de violencia que en su momento tomó al Pacífico como teatro de operaciones militares está motivado no solamente por factores políticos, sino por el interés que hay sobre el territorio. La experiencia nos deja ver cómo inmediatamente se formula un macro o megaproyecto sobre un área determinada, inmediatamente entran las operaciones militares, porque se necesita desocupar el territorio. En pocas palabras, la cultura nuestra afrocolombiana ha sido visto como un estorbo para el modelo de desarrollo que se quiere implementar en el Pacífico. En mi río, Yurumangui, en más de una ocasión, delegados de esta empresa Urapalma entraron a pedirnos que ese bosque que tenemos en el río fuera entregado a esa empresa para sembrarlo de palma africana, a cambio de proporcionarnos empleo. En ese entonces, yo, siendo representante legal del Consejo Comunitario, me senté con esos agentes y les decía: mire, este bosque que ustedes ven aquí es de donde nosotros sacamos la guagua, el venado, el burre, ¿sí?, la piangua, el cangrejo, para la alimentación de nuestros hijos. Con el salario que la empresa que ustedes nos va a pagar, nosotros no alcanzamos a comprar lo que este bosque nos proporciona. Por lo tanto, ese modelo de desarrollo que ustedes nos vienen a ofrecer no nos sirve. Permítanos convivir en armonía con este bosque. Nosotros sabemos cómo lo vamos a utilizar. La respuesta inmediatamente era: ustedes son enemigos del desarrollo. Por supuesto, soy enemigo de ese modelo de desarrollo, de ese modelo de desarrollo que usted quiere implementar dentro de mi territorio. Como les decía, hemos venido haciendo ejercicio de gobernabilidad y de control territorial. Pero en los últimos años, observando todo lo que Buenaventura le aporta a la nación en materia de impuestos, y lo que se nos retribuye es algo miserable, tomamos la decisión de manifestarnos
públicamente ante el gobierno nacional. Buenaventura, que yo recuerde, que tenga uso de razón, ha tenido 3 paros. El primero en 1964, el segundo en 1998 y el que acaba de suspenderse, 2017. Estos paros han estado motivados por exigencia de satisfacción de necesidades básicas. Un común denominador, el servicio de agua potable. Sí, como dice la propaganda, ¿cómo entender que Buenaventura, ubicado en una de las regiones más lluviosas del mundo, con 9 ríos que lo circundan, y no tenga agua potable? ¿Sí? Totalmente contradictorio. El hospital de segundo nivel, que desde hace más de 10 años venía agonizando, fue liquidado hace 2 años por una ordenanza de la Asamblea del Departamento del Valle. En materia de educación, tenemos los más bajos índices de calidad educativa. Por esa razón, tomamos nosotros la decisión de salir a manifestarnos el 16 del mes de mayo. Se convocaron a todas las fuerzas vivas de Buenaventura, todos los gremios, los transportadores urbanos, el comercio, los sindicatos bancarios, los docentes. Toda la gente se comprometió con el paro. Creímos que de pronto no íbamos a ser capaces en su momento de resistir el tiempo que se resistió. Y entre ellos, el señor alcalde, el segundo día del paro, salió a decir en una entrevista de que ese paro no perduraría porque la gente de Buenaventura vive del rebusque. Y como vive del rebusque, entonces no podría resistir en el paro. Esa declaración del alcalde indignó al pueblo de Buenaventura. Y tomamos la decisión de resistir hasta lo último. Sí hay que reconocer que la gran masa del pueblo de Buenaventura no ha tenido experiencia en materia de resistir la represión del Estado. Entonces, los líderes que nos ha tocado vivir eso en otras regiones del país y en otros lugares del mundo, nos tocaba estar permanentemente alentando a nuestra gente. Por eso ustedes pudieron escuchar por las redes sociales nuestras compañeras llorando, que los estaban gaseando, que ya no resistían más los niños asfixiándose, y nosotros al mismo tiempo que resistíamos a la represión del ESMAD, alentábamos a nuestra gente, alentando a nuestra gente de que eso era de esperarse. Una vía como Buenaventura, es iluso pretender que lo vayamos a bloquear y no vaya a haber la resistencia del Estado. ¿Sí? Eso había que esperarlo, ¿sí? Y había que resistir a eso. Es necesario reconocer el papel que jugaron los hermanos indígenas ubicados en el corregimiento de la Delfina, ¿sí?, sobre la vía Buenaventura-Cali. Jugaron un papel preponderante y que yo hoy me atrevo a decir que no es porque ellos sean más guapos que nosotros, lo que pasa es que están mejor organizados. Están mejor organizados. En este paro de Buenaventura nosotros
encontramos una vez más la necesidad de implementar nuestra Guardia Cimarrona, como lo tienen los hermanos indígenas, que son quienes coordinan la resistencia en la calle, en la vía. Nosotros tenemos líderes formados para coordinar políticamente y hacer la negociación con el Estado, pero reconocemos que tenemos falencia en materia de confrontar la resistencia de los organismos de represión del Estado. Eso hay que fortalecerlo. Esto nos dejó una enseñanza. En materia de los acuerdos que se pudieron establecer con el gobierno nacional, hermano, Buenaventura, como todo el Pacífico, Colombia tiene una deuda histórica con el Pacífico. También nos damos cuenta, por ejemplo, que no es Buenaventura el que necesita de Colombia, es al contrario, es Colombia el que necesita de Buenaventura. Por lo tanto, encontramos que no era pertinente una negociación en donde se resolviera en la inmediatez, ¿sí?, las reivindicaciones que solicitábamos. Eso tendría que ser mediante un proceso a corto, mediano y largo plazo. Es inútil pensar, por ejemplo, que los negociadores del gobierno iban a llegar con un cheque para decir, bueno, aquí está el recurso para resolver los problemas que tiene Buenaventura. Fue necesario intentar comprometer al Estado, que haya un compromiso que vaya más allá del gobierno de turno, sino un compromiso de Estado. Lo primero que nosotros planteábamos era la declaratoria de la emergencia económica, social y ambiental de Buenaventura. Fue imposible por toda una argumentación que daban los delegados del gobierno. No había garantía de que esa propuesta pudiera pasar el rigor de la constitucionalidad. Una declaratoria de emergencia tiene que ir a la Corte Constitucional y hay unos criterios claros establecidos para que pueda pasar el rigor de constitucionalidad. Al no poder nosotros avanzar en esa estrategia, hablamos de la necesidad de la creación de un fondo autónomo, Pero ¿cómo se crea un fondo autónomo? A través de una ley. Vale la pena decir, por decir algo, mediante una declaratoria de emergencia económica, social y ambiental, eso facultaba al señor presidente de la República hacer los traslados presupuestales necesarios para atender la emergencia. ¿Sí? Al no poder pasar la propuesta de la emergencia, fue necesario avanzar en lo del fondo autónomo. Un fondo exclusivo para atender las necesidades evidenciadas en Buenaventura. Pero eso se crea a través de una ley. Fuimos en su momento conscientes de los riesgos que se corrían. El gobierno radicará la propuesta de ley el 20 de julio, cuando estamos en pleno periodo electoral. ¿Sí? Los congresistas están en campaña política, buscando su reelección. ¿Será que podemos conquistar el quórum? Pero en el momento fue lo mejor que se pudo hacer. No había otra salida.
Solo nosotros insistíamos en que si hay voluntad del gobierno, si el gobierno expresa su voluntad, como lo expresó en la mesa de negociación y así quedó firmado, ¿sí?, eso será posible. Al igual que lo que acaba de ocurrir en el Chocó, el paro de Buenaventura no se ha levantado, el paro está suspendido, ¿sí?, porque hay que hacerle seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. Ese comité está vigente, tiene que avanzar inmediatamente en la formulación de ese proyecto de ley para llegar ante los delegados del gobierno con una propuesta. La experiencia nos ha mostrado que si uno llega con propuesta en una mesa de concertación, es más fácil poder girar la mesa en función de la propuesta que uno lleva. Experiencia acumulada en esa comisión especial para comunidades negras que reglamentó el artículo transitorio 55. Esa ley 70 que tenemos nosotros hoy, en un 80% lo que allí está expresado salió de una propuesta que se construyó en el Pacífico, con delegados de los 4 departamentos del Pacífico. Aunque nos metieron algunos micos después, la esencia de la ley surge del Pacífico, el ADN de esa ley. Nosotros sabemos que el Estado colombiano, el gobierno colombiano, no era solo el actual, se han caracterizado por el incumplimiento a los acuerdos. Por lo tanto, nosotros estamos preparados en el momento que se evidencie el incumplimiento de los acuerdos. El paro continúa. Pero como les digo, para nosotros sería de gran importancia que estos paros que se están desarrollando en el Pacífico pudieran desembocar en una propuesta nacional del pueblo afrocolombiano. Porque si, aunque el pliego de soluciones que se presentó en Buenaventura versa principalmente sobre la satisfacción de necesidades, esas necesidades hay que resolverlas en el marco del reconocimiento de nuestros derechos étnicos. Por eso en el tema de educación, nosotros no hablamos solamente de infraestructuras educativas, de cobertura, de calidad, sino que hablamos de calidad con pertinencia educativa. La Ley 70 establece que las comunidades negras tienen derecho a un modelo de educación que armonice con los elementos de su cultura. ¿Sí? Esa ley que se va a formular para ser radicada el 20 de junio tiene que reforzar, ¿sí?, en esos derechos que ya están reconocidos para la comunidad negra. Porque nosotros consideramos que no podemos circunscribir nuestra lucha solo a la satisfacción de necesidades, sino que esas necesidades tienen que ser satisfechas en el marco de los derechos que nos asisten como pueblo afrocolombiano, reconocido en la Constitución de 1991 y en la normatividad internacional. El artículo 27 de la Ley 70 establece que las comunidades negras tienen el derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo. Son derechos que ya están reconocidos
para el pueblo afrocolombiano. Hoy lo que hay que exigir es la aplicación de esos derechos. Hermanos, con estas pocas palabras terminaría diciéndoles que hoy nosotros evidenciamos y concebimos una Buenaventura antes de este paro y una Buenaventura después de este paro, en donde pudimos evidenciar la capacidad de movilización que tiene el pueblo de Buenaventura. Es la primera vez en la historia de Buenaventura que nosotros hacemos una marcha con más de 80.000 personas, decidido a confrontar a la fuerza de represión del Estado. Pero no pudimos escapar a las artimañas del Estado. La noche del 19 de mayo, que se dio el saqueo en muchos establecimientos comerciales de Buenaventura, nosotros tenemos evidencia de que eso fue provocado por la misma fuerza pública, porque querían deslegitimar el paro. Fue la policía que rompió las vitrinas del Éxito y de la 14 para que mucha gente entrara a saquear esos establecimientos, porque su intención era deslegitimar el paro. Aquí no hay un paro cívico, sino que hay una cantidad de bandidos. Es lo que quisieron mostrarle al país. Pero nosotros, con nuestra perseverancia, continuamos llamándole la atención a nuestro pueblo de la necesidad de impulsar un paro civilizado y de forma pacífica. Solo que hay una diferencia entre el concepto de paro pacífico que tienen las comunidades y la que tiene el Estado. Para la policía, un paro pacífico es hacerlo desde el patio de tu casa. Y que si tú te sales a la vía pública, eso ya no es pacífico más. Para nosotros no es así. Vamos a manifestarnos en la vía pública expresando nuestra inconformidad. Y por lógica, ahí tiene que interrumpirse el tránsito. Pero como a ellos lo que les interesa es el tránsito de la mercancía, aterrorizados porque había más de 300.000 toneladas de carga en los puertos, la sociedad portuaria en Tezehuén y la sociedad de Agua Dulce, que habían artículos perecederos que ya se iban a dañar. Eso era lo que les preocupaba de sobremanera, y por eso la arremetida contra nuestras comunidades. Pero repito, estamos firmes y conocemos a qué nos estamos enfrentando. Repito, a 4 tratados de libre comercio, cuya mercancía salen por Buenaventura, y para ello solicitamos la solidaridad de mucha gente. En este país usted puede bloquear todas las vías de este país en este momento, pero si no bloquea la vía Buenaventura-Buga, el comercio sigue fluyendo. Tenemos que meterle mucho más gente a esa vía si queremos hacerle mella a este Estado. Muchas gracias, hermano. Pero sí quería
y quiero como estar más de frente porque es una cuestión que nos lastima a todos. Y dentro de esto que nos lastima a todos, vemos la intervención de la educación, de acuerdo a lo que hablaba aquí el compañero César, de los puntos. La educación en el departamento del Chocó está intervenida, al igual que la salud. Entonces sería una pregunta dentro del paro, ¿a qué acuerdos han llegado ahí? Lo otro, para decir aquí, ¿será posible que sabiendo que las necesidades de todo el pueblo negro colombiano y no colombiano son las mismas, pero cojámoslo más poquito? Digamos ahora las necesidades que están las prioritarias tanto en Buenaventura como en el Chocó. ¿Será posible que haya esa unidad de voluntades, por ejemplo, así como están ustedes dos, que si esos acuerdos no se cumplen, podría hacerse un paro ya conjunto entre Buenaventura y Chocó? Esa es otra pregunta. Y por último, pues, un momentito. Sí es importante que nosotros nos metamos la mano al corazón y que nos juntemos voluntades, tanto aquí en Antioquia, los negros y negras que estamos en Antioquia, y no polemicemos por tonterías, sino que vayamos al grano y busquemos una unidad que nos ayude a salir del ostracismo y del racismo en que vivimos. Porque cuando se habla de racismo, a muchos no les gusta, porque dicen que el racista lo está ejerciendo quien lo habla. Y el racismo no lo ejerce el negro, porque el negro no ha tenido poder. El racismo lo ejerce quien manipula y mantiene el poder. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, yo vivo aquí en Medellín por razones académicas, pero yo soy chocuano y pues, vivo pendiente de todo lo que pasa en mi región, digamos, y es lo que principalmente a mí me duele y me afecta, ¿cierto? Sin embargo, por esa misma distancia, en ocasiones uno no tiene la oportunidad de conocer a detalles algunas cosas, ¿cierto? Y se entera, o se entera por lo menos, sí, se entera a partir de comentarios y todo eso. O no hablemos de se entera, sino que, porque se entera sería afirmarlo, pero suenan cosas, ¿cierto? Se dicen cosas. Entonces, en ese sentido, yo quería primero preguntarle al señor César si es cierto que personas pertenecientes a los movimientos políticos tradicionales del departamento han estado participando son miembros activos del Comité, ¿cierto?, Cívico por la Salvación del Chocó. Uno, preguntar eso. Dos, un aspecto muy importante que mencionaba el señor César, que tiene que ver con el primer paro, ¿cierto? La primera situación, la primera manifestación de los chocuanos, y él mencionaba que en esa manifestación fue donde surgieron mejor las nuevas clases, las clases políticas o los movimientos políticos tradicionales del departamento del Chocó, que pues bien sabemos, ¿cierto?, que no son víctimas, sino que son cómplices, en menor medida, claro está, pero son cómplices de toda la situación actual del departamento, pues sumado a la principal razón que todos supongo que sabemos que es el abandono estatal. Ojalá todos coincidamos en eso. Entonces el punto es, hombre, ahí está el señor César y están otras personas del Comité Cívico por la Salvación del Chocó, que uno mira liderazgo, ¿cierto?, en las grabaciones, en los audios y uno, bueno, puede percibir que realmente hay mucha gente que, como uno dice coloquialmente, está clara, pero ¿cómo vamos a evitar? ¿Qué nos puede dar a nosotros esa fe de que de ese comité, ¿cierto?, en el cual nosotros los chocuanos me sumo, confiamos totalmente ¿cierto?, nos sentimos bien representados? ¿Cómo vamos a evitar que de ahí salgan nuestros nuevos verdugos locales? Porque hay que entender que esto es un asunto, es decir, tiene que ir coordinado contra la lucha, contra la lucha, ¿cierto? Tiene que ir coordinado contra la corrupción local. No es un asunto que superamos uno y luego viene el otro, sino que tiene que ir de la mano bueno, no me quiero hacer más extenso, voy a tratar de cerrar aquí, pero para la ejecución de algunas políticas
van a estar esas personas allí, ¿cierto? Van a estar esos dirigentes. Entonces, de alguna manera sí podemos vernos afectados a futuro. Así que ayúdenme a interrogantes, pero haber sido breve. Bueno, la pregunta mía va dirigida a Ñaca. Anaca, en la idea de el paro de Buenaventura como una región del valle, ¿qué tanto reflejo tuvo en el interior del valle, donde sabemos que hay una gran comunidad o hay una gran población que es afro? Es decir, ¿qué nivel de reflejo y de aceptación hubo frente a ese paro? Porque pues también he sabido que esta cantidad de comunidad afro que vive al interior del país, en el valle, en Cali, es casi toda trabajadora de los ingenios azucareros, y que cuando ha llegado a manifestarse, pues los mismos ingenios azucareros los han frenado desde la idea de es un paro guerrillero, es un paro de esta forma. Entonces, ¿qué tanto reflejo tuvo el paro de Buenaventura o aceptación, digámoslo así, al interior? Estos sindicatos de corteles de caña, de trabajadores de los ingenios azucareros, ¿qué nivel de apoyo les brindaron o qué nivel de me desentiendo y dejo la cosa quieta porque estés en Buenaventura y no es aquí adentro? Compañeros, mis más sinceras felicitaciones y para adelante que la lucha es larga, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Cortico, mi nombre es Freddy. Nada inglés. Bueno, un poco la preocupación de muchos aquí que hemos estado pues a veces contribuyendo en este proceso es como, ¿qué han pensado ustedes del comité? Que obviamente, quizás hablando un poco, respondiendo la pregunta al compañero que hizo, ¿qué va a pasar con ese grupo y que siempre en los paros salen los dirigentes? Estoy completamente seguro que de ese comité cívico va a salir gobernador, van a salir asambleístas, van a salir alcaldes del Chocó y posiblemente el gobernador. Eso no cabe duda porque siempre ha pasado. Y cuando se toma ese tipo de liderazgo, creo que hay que seguirlo fortaleciendo. Pero más allá, ¿qué han pensado ustedes para no seguir en el mismo proceso? Ya tú determinando y sabiéndose que el racismo o el tema de las necesidades de nosotros, pues los afro, ha sido un tema estructural de tiempo y que siempre se ha recurrido al paro. ¿Qué sería lo genial? Pues no seguir en lo mismo, ¿no? Pensando en ese orden de ideas, ¿qué se ha pensado usted desde ese comité? ¿Cómo trabajar de la mano o qué estrategia o qué mecanismo buscaría como para no seguir en lo mismo? Como entre 1 año, 2 años volver a otro paro porque es que no cumplieron, porque pasó lo mismo. Una de las cosas que siempre es lamentable es pensar que la necesidad o la deuda tan grande que generaron los mandatarios en el Chocó y en todo el Pacífico es lo que se ve reflejado hoy. O sea, no solamente pues, los mandatarios o los que fueron corruptos son los culpables, pero uno podría decir que un 50% y ahora se está generando lo que está pasando. O sea, los paros y todo ha sido también culpa en un 50% de la corrupción de nosotros mismos, de nuestros representantes. Entonces, digamos, mitigando ese impacto, que de ahí salgan los líderes, que hagan las cosas bien, que trabajen fuerte pues, por el departamento y por todo el Pacífico de diferentes espacios. Buenaventura también, imagino que de ese comité saldrán los líderes. ¿Qué más han pensado? Y la pregunta va por otro, ¿qué estrategia han pensado para no seguir en lo mismo? Como para empoderarse y decir, basta historia, basta esto, vamos a tomarnos otras alternativas y cambiar el proceso. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos y todas. Yo soy Nicolás Maturana. César, mi primera pregunta va, yo soy Chopin, obviamente, vivo en Medellín. ¿Cómo se gesta el comité para que lo integren quienes están ahora? Primero. Segundo, ¿qué comunicación asertiva se tiene en estos momentos para que no se presente lo que se presentó, digamos, el desazón de la gente chocuana del paro del 2016 al paro del 2017 cuando no se sabía cómo iban los acuerdos? ¿Por qué va la pregunta? ¿Qué comunicación asertiva se tiene para mirar la garantía de que el paro sea más fuerte que el de mayo? Esas son mis dos preguntas. Buenas noches para todos, para todas. Gracias a los hermanos por tener de primera mano como las voces de lo que tiene que ver con esos paros cívicos. Inicialmente, a propósito de algunas preguntas, ¿cierto?, sobre cómo blindar los procesos, movimientos
con mi compañero Nitonel y otros hermanos hemos venido hablando de la necesidad de ese diálogo interno que permita no preguntarnos por si ahí va a salir gobernantes, alcaldes, sino cómo construimos un movimiento, ¿verdad?, ciudadano en el departamento y en la región que permita precisamente el empoderamiento de las gentes y que sobre todo esto lleve a la construcción de una agenda conjunta, una agenda que el departamento del Chocó reclame como sí. Entonces, la pregunta es cómo vamos avanzando en ese punto a propósito de que el comité sigue y todas estas cosas, y esa es pues como la tendencia del asunto. La segunda pregunta tiene que ver con en agosto se cumplen, digamos, ya la ley 70 vuelve a cumplir unos años y hablamos de esa necesidad, esa hoja de ruta para el movimiento social afrocolombiano. Entonces, en diferentes círculos hemos hablado de la necesidad de repensar la ley 70, no para negar que es un avance de la lucha del movimiento afro, sino cómo retomar esa ley 70, pero desde una manera, con una perspectiva crítica que permita de verdad también generar condiciones de vida digna para las comunidades afro, porque no podemos quedarnos como guardabosques, digamos, durante toda la vida. Eso sería para ambos. Finalmente, la pregunta es evidente, ya no tenemos muestras de ello, y es que nuestros liderazgos seguirán siendo perseguidos en tanto levanten sus voces, ¿cierto? Ya tenemos unos hermanos que han sido acallados, ahí tenemos, hoy honrábamos la memoria de la misma Ana Fabricia, y ayer, por esos días, docentes también han caído en esa lucha. Digo, no sé si sea para responderlo aquí, pero es ese avance en la red de solidaridad nacional como internacional para protegernos. Entonces, en este mismo círculo de hermanos hablamos de si se han pedido, por ejemplo, medidas cautelares para proteger la vida de nuestros líderes y lideresas que están en la comunidad, poniéndole el pecho al plomo, porque pues, nosotros tenemos la oportunidad de estar en esos espacios, pero no, lamentablemente algunos, digamos, no estar ahí al frente de las cosas. ¿Cómo avanzamos en todo este tipo de cosas? Y finalmente me acojo también en la apuesta de la necesidad de reiterar eso, la apuesta por la educación pertinente en nuestros territorios, que yo creo que debe ser un punto de anclaje para el avance de nuestra población. Escuchando ahorita a ambos expositores que nos hicieron una contextualización desde 1954, y César básicamente habló de 8 paros más o menos, ¿cierto? Que es lo que ha traído, digamos, que ha tenido el Chocó desde esa fecha. Entonces, me preguntaba César, ¿qué estrategia desde la visibilización negra, donde se respeten las políticas afrodescendientes o políticas negras, tienen ustedes para poder nosotros visibilizarnos, ¿cierto? Para que no se nos respete ese derecho, porque si es un derecho, ¿por qué no accedemos a ellos? La segunda pregunta va en relación a que nosotros hemos venido observando que una de las estrategias que tienen algunos, digamos que algunos dirigentes políticos en Colombia es generar la polarización, ¿cierto? Esa división del territorio. En este momento Belén de Bajira está pasando por esa situación, está totalmente polarizado, está totalmente dividido. Entonces, ¿qué va a pasar, César, con esta población que está a favor de la exigencia frente al señalamiento y el respeto a la publicación del mapa, pero en este momento están siendo amenazados? Muchos creo que ya decidieron hacer un proceso de traslado, digámoslo así en términos políticos, desplazamiento forzado, porque eso es una amenaza a lo que están viviendo, y eso no sale en los medios. Nos enteramos nosotros porque tenemos líderes en la comunidad que nos hacen saber todo lo que está sucediendo, pero en los medios no está saliendo. Entonces me gustaría saber, digamos, cuál es el respaldo que tiene el Consejo, el equipo cívico frente a esta población. Gracias. En el acuerdo está claro que la salud pasa en el mes de agosto, o sea, el Hospital San Francisco, a la gobernación del departamento.
Ya se creó la ordenanza que crea la nueva S, San Francisco de Asís, de tal manera que en agosto ya eso, y saneada totalmente, no en día nuevo, sin deuda. El tema de la educación, en el diálogo que sostuvimos con el gobierno nacional, se le hizo la pregunta al delegado del Ministerio de Educación, y el compromiso es que la educación pasa de nuevo al departamento en el mes de noviembre. Y ahí también hay un punto en ese tema de educación, que es que nosotros estamos planteando la educación con enfoque étnico. Ese es el tema que también está contemplado ahí. La pregunta de los partidos. Mire, en el departamento del Chocó, la política es la esencia y la base de todo. En el comité hay de todos los partidos, desde la izquierda hasta Cambio Radical, hasta el partido de la U, hay todos los partidos. Están todos los partidos, no podemos decir, está el Polo con Jorge Salgado, que es el coordinador general, pero el hecho que esté Jorge Salgado no significa que el comité sea de izquierda. Es una expresión de la chocuanidad, porque también hay gente que estuvo en la Unión Patriótica, como la compañera Armencia. Ahí hay de todo, Entonces, esa es la primera pregunta, pero la vamos a enlazar con lo que decía el compañero. Hay una preocupación en el Chocó y en casi todo el Pacífico, y no es lo que tú dijiste, que de los comités cívicos han surgido gobernadores, alcaldes. No, es una vaina rara. Ojalá de los comités cívicos surjan los diputados, los concejales, los alcaldes y los gobernadores, porque el que tiene sensibilidad social y entra a gobernar, al menos conserva la sensibilidad social. En el departamento del Chocó, todos los líderes del paro, desde 1967 hasta de 1987 no han sido elegidos para nada. Marco Tobías fue el líder del paro más importante que tuvo el departamento del Chocó y aspiró y la gente votó por él. Jorge Salgado ha sido dirigente de todos los paros y es un hombre de izquierda, transparente, no se ha robado un peso, mejor dicho, lo que necesitamos. Y aspiraba al consejo, aspiraba a la asamblea, aspiraba a la gobernación y la gente no vota por él. Entonces al revés. ¿Qué queremos nosotros en este paro? Que ojalá la gente a través de estas luchas sociales y populares tome conciencia y pueda que no vote por alguien del paro, que al menos vote con alguien que tenga sensibilidad social. Porque si es muy crítico que gente que tiene aspiraciones a la Cámara o a X cargo no se meta en las luchas populares y después diga, no, pero es que yo quiero ser parlamentario para representar al Chocó, y uno dice, bueno, pero si tú quieres ser vocero del Chocó, ¿por qué no te metes en las luchas reivindicativas del pueblo chocuano? Es una contradicción que tenemos que resolver. Es esa contradicción. La gente en el Chocó, hasta estos dos últimos paros, no sé si con esto cambie, no ha votado por los líderes cívicos. Ninguno ha llegado a nada. Sí, claro. No han llegado. Hemos hecho ese estudio y no ha llegado ninguno. De los visibles, no. Exactamente, no los que están a la cabeza, sino que hay los que están estando y siempre están a la vanguardia y siempre están como ahí estando el movimiento y son los que terminan o sea, tomando los partidos y que todos los apoyen y llegan pues al poder. Y siempre dicen que ellos estuvieron ahí, los líderes, los que están a la cabeza, le dan como el apoyo. Pero bueno, no vamos a sí, bueno, ese es un tema, pero no son los líderes visibles. Lo que queremos es que ojalá los líderes visibles del paro lleguen. Sería lo genial, lo ideal, pero bueno, eso no ha sucedido. El otro tema es el tema de los nuevos verdugos. Ahí está. Los nuevos verdugos es que mientras el pueblo no ligue el tema social y reivindicativo con el ejercicio del derecho al voto que consagra la Constitución, no va a pasar nada. Porque si yo salgo a protestar 18 días, como el caso de Chocó, y después me olvido
de todo lo que hice caminando y peleando y voto por los mismos, ahí sí, eso ya no es culpa de un comité cívico, eso es culpa de un tema de conciencia de la gente. ¿Qué hacer para no seguir en paro? Bueno, ¿qué hacer para no seguir en paro? Ojalá estos procesos de cambio que está viviendo el país con los diálogos con la FARC, los acuerdos de La Habana y los acuerdos con el ELN en Ecuador, permitan que el pueblo colombiano cambie las estructuras de poder. Porque lo que yo visualizo ahora es que en vez de no seguir en paro, vamos a seguir en paro, y más seguidos, si no se cambia la estructura y la visión del Estado colombiano. O sea, que esa reforma política que va a abordar el Congreso, que esas reformas estructurales en materia de reforma rural, agraria, y que ese tipo de reformas no cambien la estructura del Estado colombiano, vamos a tener que hacer un paro del Pacífico colombiano. Y ese paro lo estamos trabajando. Ya tenemos comunicación. El próximo paro va a ser de Buenaventura, Guapi, Tumaco y Chocó. Tenga la plena certeza. Las reivindicaciones son las mismas. Lo único que nos falta es armonizarnos, ponernos de acuerdo y coordinar una agenda conjunta y un pliego de peticiones conjuntas. Porque es la misma cosa. Si usted lo analiza, es lo mismo. Entonces yo no visualizo no más paro, yo lo que visualizo es más paro y más seguido. Si no cambia la estructura del Estado y el Estado colombiano le da respuesta a los pueblos negros de Colombia. Porque estos paros tienen una connotación. Yo no lo dije por el tiempo, pero así como en Buenaventura participaron las comunidades indígenas que en el Chocó desde el paro de 1987 no participaban, hoy en el paro del 10 de mayo participaron las comunidades indígenas de manera protagónica y participaron con la Guardia Indígena. Y para nosotros fue emocionante ver a la Guardia Indígena como pueblo chocuano metido en las reivindicaciones. Y los indígenas planteaban los mismos 4 puntos. Entonces hoy se está construyendo de nuevo una unidad cívico-popular alrededor de las reivindicaciones insatisfechas del pueblo chocuano y del pueblo del Pacífico. Entonces yo creo que vienen más para. El tema, ¿cómo se surge el comité? El comité surge por una serie de acumulados. La gente que está en el comité tiene una experiencia acumulada de todos los paros. Cuando yo estaba estudiando, se dio el paro de 1987 y participamos desde Bogotá en la primera marcha, una marcha masiva en Bogotá de los estudiantes. Hoy esos estudiantes que marchamos en Bogotá en el paro del 87 somos los que estamos haciendo el paro de hoy. Y son los mismos que hicieron el del 2000. O sea, se va creando todo un acumulado de experiencia en hacer paro. Y ese acumulado tiene que ver también con un despertar. Y es que no se olviden acá, y no nos podemos olvidar de Chocó, de que los pueblos negros del Pacífico estaban dormidos por la gran influencia de los grupos paramilitares en el accionar de toda esta región. Hoy que ha habido como un despertar de nuevo, la gente vuelve a salir a las calles. Es producto de esa apertura. Entonces, ese es como el tema rápidamente para contestar. Hay unos diálogos, cómo construir movimiento, en eso estamos. Y el tema de la ley 70, mire, el tema de la ley 70 yo comparto lo que dice el compañero. Yo también fui, NACA fue del artículo transitorio, yo fui de los primeros consultivos. Los primeros consultivos fuimos los que reglamentamos lo que hay de la ley 70 hoy. Desde la primera consultiva, en 1994, no se ha reglamentado nada más de la ley 70. Y con un elemento, para terminar ahí, el punto nodal de la ley 70, que es el desarrollo de las comunidades, porque en el Chocó tenemos 3 millones de hectáreas tituladas y tenemos 1.500.000 hectáreas tituladas a las comunidades indígenas. Pero el problema de fondo, ¿cuál es? Para titular y desarrollar ese territorio necesitamos unos elementos. Primer elemento, reglamentación del capítulo 4 de la ley 70, explotación del bosque. Hasta hoy no se ha desarrollado, ni se va a desarrollar,
porque no le interesa a la gente. Segundo elemento, el pueblo del Pacífico vivía de la minería, pero la minería sustentable con la conservación del medio ambiente. Hoy no reglamenta la minería, que está contemplada en el capítulo 5 de la ley 70, pero sí avanzan en un código de minas que prácticamente que devora todo el tema de la naturaleza y destruye los ríos, los bosques y todo. Y un capítulo que es muy importante, que está allí sin reglamentar, que es el capítulo 7, que es el capítulo que habla sobre el desarrollo. Entonces mire usted cómo este estado perverso nos da una ley 70, nos ponen a ser dueños del territorio, pero nos impiden el desarrollo a partir de estos tres artículos, tres capítulos que tienen que ver con la movilidad y el desarrollo de esas comunidades. Yo dejo ahí para usted la entienda. Frente a la pregunta que hace la compañera sobre la necesidad de un paro integral Chocó-Buenaventura, es apenas lógico. Nosotros tenemos en este momento una contradicción de la realidad. El Pacífico es una región geográfica y cultural, una homogeneidad geográfica y cultural. Desafortunadamente no es una unidad política, desafortunadamente no es una unidad política, ¿sí? Y no ha habido la oportunidad, por decir algo, de que los gobernantes de cada uno de los municipios del litoral pacífico puedan coordinar la planeación del desarrollo. Cada uno planifica desde su municipio sobre un mismo territorio que es homogéneo, ¿sí? Yo creo que hay una responsabilidad de nosotros como pueblo organizado, ¿sí?, para exigirle a nuestros gobernantes la necesidad de coordinar un proceso de desarrollo en el Pacífico. Por lo tanto, no solo es necesario un paro entre Buenaventura y Chocó, es un paro que vaya desde la frontera con el Ecuador hasta la frontera con Panamá, ¿sí? Y por qué no decirlo, las comunidades negras que están asentadas en los valles interandinos, ¿sí?, tienen que integrarse a esa lucha, integrarse a ese paro. Esa es una necesidad. Yo tengo un sueño que un día el Pacífico sea una unidad política. Creemos que la unidad del Pacífico como región es una necesidad para nosotros. No olvidemos que el último gran territorio de comunidad negra que existe en este país es la cuenca del Pacífico. Nosotros hemos perdido el control territorial en la mayor parte de este país. Los hermanos que en su momento fueron dueños de los territorios del norte del Cauca perdieron esos territorios a manos de las grandes empresas cañicultoras, ¿sí? Eso ha ocurrido en muchas otras regiones de este país, y lo único que hasta ahora nos queda y que tenemos que protegerlo es la cuenca del Pacífico, ¿sí? Con respecto al reflejo de ese paro de Buenaventura en el interior del valle, no solo en Cali, no solo en el Valle del Cauca, se evidenció la solidaridad, ¿sí? Este paro de Buenaventura despertó solidaridad en todo el mundo, no solo en Colombia, en todo el mundo. Desde aquí de Medellín nosotros observábamos la gente cómo salía en la calle con las pancartas, ¿sí?, y lo montaba en las redes sociales. Eso mismo observamos desde la India, ¿sí?, desde Inglaterra, de muchos países de Europa, porque a través de estos procesos organizativos nosotros nos hemos dado a la tarea de conquistar la solidaridad de mucha gente a nivel internacional, ¿sí? Este humilde servidor en su momento asumió la tarea de las relaciones internacionales, ¿sí?, en el marco del PCN, ¿sí?, y me he relacionado con mucha gente a nivel internacional. Por eso yo hoy insisto y tengo claro que para nosotros la negritud
no se circunscribe a la pigmentación de la piel, es una concesión del mundo. Nosotros hemos recibido apoyo de mucha gente, ¿sí? Mucha gente, no negra, que se identifica con la realidad que vive el pueblo afrodescendiente en Colombia y en el mundo, ¿sí? Este paro, repito, despertó la solidaridad de mucha gente en el mundo. La posibilidad de que algunos líderes de estos comités cívicos se postulen como candidatos, ¿sí? En el caso de Buenaventura, un compañero del PCN que integró el comité ejecutivo del paro, Víctor Vidal, ¿sí? Hoy en la boca de los bonaerenses todo el mundo proclama que ese es el tipo de alcalde que necesitamos en Buenaventura, que ese es el tipo de alcalde que necesitamos en Buenaventura, ¿sí? Nosotros estamos haciendo una valoración, ¿sí? Si lo postulamos como alcalde y lo quemamos como líder, ¿o qué hacemos? Eso es producto del análisis que hay que hacer. Hemos también evidenciado que en Buenaventura, como en el Pacífico, antes de hablar de revocatoria de mandato para un alcalde, tenemos que sentarnos a definir unos criterios para elegir, porque no basta bajar al que está allí y subir otro peor. Hay que tener definidos claramente unos criterios para elegir. Mucha gente elige con el criterio de afinidad o con el criterio de estímulos económicos. Hay que tener claro que un alcalde es un gerente y hay que conocer de sus cualidades gerenciales. Yo no puedo sembrar una palma de coco y esperar que cuando produzca me dé una ensarta de pescado. Tengo que definir claramente el criterio para elegir, pero comparto con lo que dice el hermano César, por decir algo. La gente que es sensible a todos estos procesos sociales, tenemos mayor garantía que esa gente, después de conquistar el poder, tenga sensibilidad social. Eso es innegable. Hay mayor garantía que tengan sensibilidad social. Porque tampoco podemos continuar eligiendo a aquellos aparecidos en los periodos preelectorales diciendo que son los salvadores de la comunidad negra, que van a resolver todos los problemas de la comunidad negra. Por lo menos tenemos que darles la tarea de preguntarle en qué proceso social organizativo reivindicatorio de los derechos afrocolombianos usted ha participado. Evidéncienos, denos una idea en qué proceso organizativo usted ha participado. Pero hay que continuar con el proceso de concientización de nuestra gente, ¿sí? Con ese proceso de educación, de formación de nuestro pueblo, ¿sí? Nosotros tenemos que conquistar el poder. Tenemos que conquistar el poder, ¿sí? Entendiendo el poder no solamente como la posibilidad de acceder a la estructura de poder que hoy existe, sino crear nuestras propias instituciones de poder. Crear nuestras propias instituciones de poder y hacerlas respetar ante el Estado. Ya para terminar, ¿cómo lograr que la Ley 70 pueda satisfacer las necesidades reales de nuestro pueblo? Ya hay unos derechos reconocidos en la ley. Ya lo dijo el compañero César. No ha habido voluntad política por parte de los gobiernos de turno, ¿sí?
La Ley 70 tiene como objetivos el reconocimiento de la propiedad territorial para las comunidades negras, el fomento de su desarrollo económico y social en el marco de sus propias aspiraciones culturales. Esa primera comisión consultiva, de alto nivel, avanzó en la reglamentación del capítulo 3 de la Ley 70, y por eso hoy nosotros contamos con más de 5 millones de hectáreas de tierra legalmente reconocida en propiedad para la comunidad negra. Pero el capítulo 7, que establece los mecanismos de desarrollo para que la comunidad pueda disfrutar de los derechos, no han sido reglamentados. No ha habido voluntad política. ¿Sí? Nosotros tenemos que, por las vías de hecho, combinado con el acceso a las instancias de poder donde se toman las decisiones, avanzar en esa dirección para que un día podamos forzar la reglamentación de nuestra Ley 70, ¿sí? Y podamos disfrutar de los derechos que allí están reconocidos. Gracias.